Si piensas que Shai Gilgeous-Alexander es buenísimo, estás en lo cierto, solo que seguramente aún te quedas corto. No estamos viendo solo a una estrella, estamos viendo a uno de esos talentos rarísimos que cambian de categoría una y otra vez sin haber alcanzado su techo. Con Shai estamos viendo cómo se construye una leyenda. Por eso mismo, creo que es un buen momento para pararnos a ver todo lo que ha conseguido. Era complicado que a Shai no le gustase el deporte, porque se vio vinculado al mismo desde que nació. Su madre fue velocista olímpica y su padre campeón en Toronto a nivel local y también entrenador. Por eso creció viendo a los Raptors de Chris Bosh, uno de sus primeros ídolos, y jugando contra su primo, Nickeil Alexander Walker. Las batallas entre ambos eran salvajes, hasta el punto de casi llegar a las manos. No es casualidad que, a diferentes niveles, por supuesto, ambos estén teniendo carreras exitosas en la NBA. Pero no corramos tanto, vamos atrás. Pese al amor por el deporte, no todo fueron buenas noticias. A los 14 lo cortaron del equipo del instituto, y la razón era sencilla. No era un prodigio, no parecía tener un talento innato, y por tanto se quedó fuera. Junto a Dwayne Washington, se centró en pulir su juego e intentar masterizar todo tipo de jugadas. Trabajaron una cantidad enorme de situaciones de pick and roll, hasta el punto en el que pasaba pantallas de memoria y se podía adelantar a lo que haría su rival. Los resultados de tantos esfuerzos llegaron. No solo se convirtió en el MVP de aquel equipo de categoría inferior, los llevó al campeonato. Para sus 2 últimas temporadas decidió trasladarse a Tennessee. Lo hizo porque quería competir contra rivales de mejor nivel y para eso tenía que ir a Estados Unidos. Era considerado un talento de 4 estrellas, uno muy bueno, pero no uno de esos grandes nombres a seguir. Sus 18 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias en su temporada senior fueron positivos, pero pensad que hay muchos otros jugadores que logran estadísticas muy superiores. Primero se comprometió con la Universidad de Florida, pero en 2016 reabrió su reclutamiento y apostó por Kentucky. John Calipari iba a darle la oportunidad de desarrollar más su juego, y no solo eso, de exponerse ante muchos más focos, aunque primero lo iba a tener que hacer desde abajo. Arrancó el año como suplente, y no fue hasta enero cuando se transformó en titular. Consistente en un equipo irregular y que podía dar mucho más de sí, aprovechó ese contexto para lucirse. MVP de la SEC, con 29 puntos en la final contra Tennessee, demostró que sí que podía subir el nivel. Una vez llegado el torneo de la NCAA, destacó frente a Davidson y también contra Buffalo, aunque su carrera universitaria terminó con un sabor amargo. Falló el triple sobre la bocina ante Kansas State y quedaron eliminados. Con unos promedios de 14 puntos, 5 asistencias y 1,6 robos por noche, su rendimiento iba al alza. También tenía muy buenas condiciones para la NBA, buen tamaño, control del ritmo de los partidos, finalización cerca del aro, IQ y potencial en defensa. Lo malo, la irregularidad en el tiro exterior, un físico poco explosivo, una creación de juego limitada y un techo que no parecía muy alto. Las comparaciones no eran con grandes estrellas, porque se le veía como un titular decente y hasta ahí. Por eso su carrera tiene tanto mérito, porque nadie pudo ver venir el monstruo en el que se convertiría. Gracias a ese buen tramo de últimos partidos, llamó la atención de varios equipos de lotería. En los Hornets hubiese encajado genial, porque podría haber sido el relevo de Kemba Walker. ¿Qué pasó? Que los Clippers, con el pick número 12, también lo querían. Por eso mismo, acordaron el traspaso con Charlotte, intercambiaron los picks y añadieron 2 segundas rondas. En las oficinas de Los Ángeles vieron algo que el resto de equipos no, y por eso aseguraron su elección. Obviamente, ahora parece que fue una pifia histórica, pero en ese instante fue un traspaso más entre tantos que se han producido, producen y producirán durante la noche del draft. Doc Rivers, que no es especialmente amigo de los novatos, apostó por él. También hay que decir que aquellos Clippers eran el escenario perfecto para hacerse con un hueco, y aunque también arrancó como suplente, en el 9º partido se hizo con la titularidad y ya no la soltó. A lo largo de las semanas cuajó todo tipo de actuaciones, en las que de nuevo dio muestras de su potencial
y también de su juventud. Un día podía firmar 24 puntos y la noche siguiente quedarse en 7 haciendo el ridículo. Era capaz de lograr su primer triple doble y unos días más tarde apenas anotar. Vamos, un novato con altos y bajos, que es habitual. Sí que logró entrar en el Rising Stars Challenge y en el segundo quinteto de rookies. Pero seamos sinceros, su regular season fue normalita. Más allá de que su tiro fue más decente de lo esperado, promedió 10 puntos y 3 asistencias. Fue sexto en la carrera por el premio a Rookie del Año, por detrás de Doncic, de Trae Young, de Jaren Jackson Jr., de DeAndre Ayton y de Colin Sexton. El broche de oro y la buena señal llegó contra los Warriors en los playoffs. En 2019, aquella plantilla ya no era la misma, y por eso lograron llevarlos hasta el sexto. Shai no tuvo miedo ni respeto, y más allá de que sus números mejoraron, sus 25 puntos en el cuarto y 22 en el definitivo eran una promesa de lo que podría conseguir. Y ahora vamos al verano de 2019, un momento fundamental en su carrera. Kawhi Leonard exigió otra superestrella a los Clippers para firmar con ellos. 5 primeras rondas, 2 swaps, Gallinari y Shai. Ese fue el precio para conseguir a un Paul George que fue top 3 por el MVP y top 3 por el defensor del año. En este movimiento y en ese momento, que es lo más importante, Shai era una pieza más, y si me apuráis, una secundaria. Era un jugador con potencial que a lo mejor aceleraba la reconstrucción de los Thunder, pero a lo mejor no. Los Clippers lo traspasaron para apostar por el presente y bueno, luego salió como salió, es otro tema. Aprovechó el verano para trabajar en su físico mientras que los Thunder decidieron competir. La clave pasaba por Chris Paul, y es que el veteranísimo base se encargó de mentorizarlo y ayudarlo en todo lo que pudiese. Tanto para él como para Oklahoma fue un gran año. 32 puntos ante su ex equipo, un triple doble con 20 puntos, 10 asistencias y 20 rebotes, acabó por superar todas las expectativas puestas en él. Y es que su etiqueta cambió de pieza secundaria en el traspaso a un jugador con mucho más potencial del esperado. Duplicó su anotación, los rebotes capturados y las responsabilidades se multiplicaron. El destino quiso que chocasen contra los Rockets de Harden y de Westbrook, a los que forzaron un Game 7. De nuevo, Shai tuvo 3 noches discretas, pero también un par muy positivas. Esta serie fue una de puro aprendizaje. Para competir con los mejores, iba a tener que esforzarse muchísimo más. ¿Qué premio le dieron tras esto? Pues desmantelar el equipo. Vista con la perspectiva que da el paso del tiempo, la plantilla que tuvieron en 2021 daba vértigo. Horford apenas disputó 28 partidos, y vistieron su camiseta nombres ilustres como Jalen Howard o Josh Hall. Si no los recuerdas, no te preocupes, fueron absolutamente irrelevantes. Los números de Shai escalaron hasta los 24 puntos, 6 asistencias y 5 rebotes, que sumados a su casi 51% de acierto en tiros de campo y un 41,8 desde el triple, avisaban de lo que iba a llegar. Fue un jugador mucho más consistente, y la mayor muestra de ello es que, pese a los esfuerzos por tanquear y por ser malos, su nivel era tan alto que ganaba sin querer. Afortunadamente para los Thunder, que no para él, sufrió un desgarro en la fascia plantar del pie derecho y ya no pudo volver. Y aquí lo mejor es ver el balance del equipo. El récord con él fue de 16 triunfos y 19 derrotas. Cuando no estuvo, 6-38, o lo que es lo mismo, un tanking de proporciones épicas. Renovó por un contrato máximo para un novato, 5 temporadas y 172 millones. En Oklahoma confiaban en su potencial y en que se convertiría en una estrella, y depositaron plena confianza en él. Para su cuarto año mantuvo una línea estadística similar, aunque al arrancar todavía tenía molestias, cosa que los Thunder, de nuevo, agradecieron, porque estaban sumidos en el desarrollo de talentos jóvenes y pensando en el futuro. El contexto invitaba a seguir perdiendo, pero Shai no estaba por la labor. Con un récord de 24-58, pocas personas le prestaban atención. Ya en este momento se veían muchas de sus buenas cualidades, solo que lo hacía en un contexto perdedor. Josh Giddey, Dort o Aaron Wiggins estaban en el equipo, y solo les quedaba continuar avanzando en la reconstrucción.
La NBA está repleta de buenos jugadores. Incluso me atrevo a decir que hay muchos jugadores muy buenos, en mayúsculas. La diferencia está en que entre ser muy bueno y ser una superestrella hay un mundo. No solo la marca el contexto, también la manera de producir. Por eso, el salto de categoría del canadiense fue tan potente y tan sonado. Ese jugador que hacía 24 puntos en un equipo perdedor pasó a promediar más de 31, una marca muy seria. También firmó un 51% en tiros de campo y un 90% desde la personal. Para encontrar un registro parecido, había que buscar un nombre como el de Michael Jordan, y esto ya dice mucho de su nivel. Algo que me gusta mucho de su juego y que lo hace diferente al resto es la manera en la que hace las cosas. Shai construyó y construye su juego con un estilo más propio de los 90 que el de la NBA actual. Aquella temporada lideró a todos los bases con 15 puntos por partido en la pintura. Esta marca es más propia de alguien como Antetokounmpo que de un exterior. Lo complementó con una facilidad pasmosa para forzar el contacto y sacar tiros libres. Y aquí la gente se puede poner como quiera, pero esto es un arte, porque es un recurso más del juego y uno que garantiza muchísimos puntos gratis. El otro gran fruto de su trabajo es que masterizó el control de los encuentros. Es un jugador que ya por aquel entonces tomaba buenas decisiones y limitaba los errores. Así que sí, hizo de todo: canastas ganadoras, exhibiciones en anotación, dejar partidos sentenciados al descanso, y todo ello con un equipo limitado al que llevó a las 40 victorias. Pensad que el segundo mejor jugador fue Josh Giddey y el tercero Jalen Williams, que era novato. Por todo esto, normal que fuese All-Star y normal que se colase en el primer quinteto All-NBA. Quedó quinto en la carrera por el MVP, y es que explotó como superestrella. Las dudas ya no estaban en él, sino en cuánto tardarían los Thunder en darle un equipo a su altura. Tardaron bastante poco, no nos engañemos. Con su nivel, el debut de Chet y en general una plantilla joven pero con potencial, aceleraron mucho. ¿Sabéis lo que pasa cuando un equipo deja de ser mediocre para competir de verdad? Que llega el asco, la repulsión y hasta el odio. Eso mismo es lo que tuvieron que vivir aquellos divertidos Thunder, que pasaron de ser un grupito de chavales emocionante de ver a una amenaza para el resto. A nivel individual firmó una de las campañas más eficientes de la historia para un base: 30, 6, 5 y 2 robos por partido. Su 53,5% de acierto y el 87% desde la personal le permitieron unirse a Michael Jordan como el segundo jugador en la historia con una temporada así. La palabra que le define es consistencia, y sus 51 partidos de 30 o más puntos fueron una buena prueba. Romper un récord de Durant no lo logra cualquiera, y con esa cifra total lo hizo. Aunque para mí lo más importante es el impacto que tiene sobre el resto. Un líder debe ser aquel que pone el estándar y quien anima al resto a ser mejores. Shai, que ya estaba entre la élite a nivel ofensivo, no tenía ni tiene problema alguno en bajar el culo y defender. Lideró la liga en robos totales y quedó séptimo por el premio a defensor del año. Esta es una faceta de su juego que tiende a caer en el olvido porque en ataque hace mucho más, pero ojo, que no es malo precisamente. Hasta el último momento estuvo en la conversación por el MVP y solo fue superado por otro jugador de calibre histórico como Jokic. Ya en los playoffs demostró que su juego era trasladable, que también os digo, dudar de su estilo no era muy razonable. Atropellaron a los Pelicans en lo que fue la primera ronda superada por el equipo desde 2016, y entonces llegó Dallas. Si algo quedó claro en aquella serie es que, incluso contra Doncic, el mejor jugador fue él: 29, 33, 31, 34, 30 y 36 puntos, más de 23 tiros por partido y un 50% de acierto. Y un 55 desde el triple. La serie fue muy física, y lo que también quedó clarinete es que llegarían cambios a los Thunder. El equipo dio un gran paso adelante, y este fracaso sirvió para detectar las carencias de cara a competir en el futuro. Lo que nadie pudo ver venir es que firmarían una de las mejores campañas de todos los tiempos, y Shai iba a ser más protagonista que nunca. Oklahoma firmó la mejor campaña de la corta historia de la franquicia, pero es que si tuviésemos en cuenta el pasado de Seattle, que una vez regresen no será el caso,
peso también. Las 68 victorias totales fueron fruto de la construcción de un proyecto espectacular. Aquel diferencial de 12,9 puntos en las victorias es el mejor de siempre. Y ahora volvamos a Sai. De nuevo, consistencia. Esa es la palabra. En 69 de los 75 partidos que disputó, anotó 20 o más puntos. También logró su mejor marca, 54, y superó los 10.000 con la franquicia. También fue el más rápido en lograrlo. Que este tío no fue MVP de casualidad. Fue un premio a la excelencia que ya había demostrado y que alcanzó su pico. Todo lo que le hacía bueno seguía ahí, solo que mejor que en las campañas previas que ya fueron buenísimas. La regular season fue fantástica para ellos, pero quedaba la prueba de fuego, porque un gran récord sin anillo no es lo mismo. Por mucho que Ja Morant quisiera hacerse el chulo, no les tomaron la medida ni nada parecido, y los barrieron. En cambio, las semis sí que fueron un trago muchísimo peor para ellos. Denver era un equipo peor, pero contaban con ser un proyecto mucho más desarrollado, veterano y que había sido campeón. Era la prueba más dura que iban a enfrentar, y que la serie se fuese hasta el séptimo partido no fue una sorpresa. Aquella fue una eliminatoria repleta de aprendizajes en la que Sai estuvo brillante. De hecho, si tenéis un rato libre, os animo a ver su séptimo partido. 35 puntos, 0 pérdidas y una eficiencia salvaje. Una masterclass de todo lo que le hace tan bueno. Y tras esto, las finales de conferencia fueron un poquito decepcionantes. Minnesota no era rival, y Sai hizo lo que mejor se le daba, anotar. En las 4 victorias se fue por encima de los 30 puntos, y certificaron su pase a las finales. Sobre el papel deberían haber sido mucho más desequilibradas, pero por suerte para nosotros no lo fueron. Este cruce fue apoteósico, y cuanto más pase el tiempo, mejor será recordado. Desde el primer minuto se vio su mejor versión, la más dominante. Tras anotar 38 y 34 puntos, Rick Carlisle tuvo que reorganizar toda su defensa contra él. Buscaron desgastarlo más físicamente y hacer que estuviese incómodo. ¿Cómo respondió? Como hacen las estrellas, adaptándose. En el cuarto, y cuando de verdad había riesgo de irse 1-3, apareció su mejor versión. Anotó 15 puntos en los últimos 5 minutos y cambió la dinámica por completo. Dominó en el clutch y salvó la papeleta. El 31-10 en el quinto, sumado a su show final en el séptimo, le dieron el MVP. Con mucha diferencia, fue el mejor jugador de la serie y condicionó todo el juego de Indiana. Los Thunder eran muy buenos, sí, tenían un plantillón, pero era Sai quien los hacía y hace jugar así de bien también. For the first time in 25 years, the same player won the regular season MVP, the scoring title, and now he's your finals MVP. Shai Gilgeous-Alexander. Con esto hemos llegado al presente. Los Thunder han sido y son el rival a batir. Aun con las lesiones, aun con los problemas, se han mantenido en el top 1 de la conferencia. Tuvieron un arranque espectacular con un 24-1 y tras el All-Star han vuelto a pisar el acelerador. Le han recordado al resto que si alguien puede repetir títulos son ellos. Y al propio Sai no le puede ir mejor, también os lo digo. Al margen de la lucrativa extensión de 285 millones en 4 temporadas, vuelve a estar en la conversación por el MVP y sería un justísimo ganador, el mejor jugador a un nivel alucinante en un equipo que otra vez ha sido dominante. Ganará la estatuilla, volverá a ser segundo, firme el resultado que firme, él tiene la mirada puesta en mantenerse como hasta ahora, en la élite absoluta. Sabe que tiene otra gran oportunidad de agrandar su legado, y es que en la NBA moderna todo puede cambiar muy rápido. Quizá hoy aspira a ganar y dentro de 2 años se encuentra en una situación muy distinta. Lo que sí que nos ha demostrado es que nunca dejó de trabajar hasta llegar a convertirse en el mejor jugador de la competición. Ya no pelea por ser uno de los mejores jugadores del presente. Empieza a pelear por algo mucho más serio, por su sitio en la historia. Y viendo de dónde viene, cómo ha evolucionado y su nivel actual, ponerle un techo cuesta mucho, porque sus mejores años deberían llegar en el futuro. Muchas gracias por verme y muchas gracias a Gigantes por el espacio. Ya sabéis que ayudáis mucho al canal si os suscribís, dejáis un like, un comentario y compartís este vídeo al margen de poneros otros. Os animo mucho a ver el resto de contenidos y disfrutadlo, que para eso está el baloncesto.